Oraciones en tiempos de crisis. La palabra de nuestro Dios dice así. Segunda de Timoteo 4, 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muy bien. ¿Lograste seguir el pasaje? ¿Quieres volverlo a leer? No hay problema. Ahí en tu lugar, hermanos, donde estemos, en la sala de la casa, con la familia, de manera personal, viendo a través de nuestro teléfono inteligente, nuestra tableta o la computadora, abre tu Biblia impresa, abre tu Biblia digital y vuelve a repasar el pasaje. ¿Pusiste atención a cuál era la cita? ¿No pusiste atención? ¿Se te olvidó la cita? Nuestra hermana la repite. Hermana Michelle, dice la palabra de nuestro Dios. En lo que la hermana la busca, recuerden, estamos en una de las cartas de Pablo y que no se les olvide, los días viernes estamos viendo pasajes de la Biblia que nos hablan de oraciones en tiempos de crisis. Nuevamente, hermana, por favor. Segunda de Timoteo 4, 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El apóstol Pablo, amados hermanos, se encuentra en una crisis que pareciera que para él no era una crisis. ¿Cómo abren las primeras palabras del primer versículo de este pasaje? ¿Las recuerdas? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Eso a qué te suena? Un par de segundos para meditarlo. ¿Sí? ¿Como a mí? ¿Te suena lo mismo? Claro. El apóstol Pablo escribe estas palabras porque él, en su sentir personal, él siente, él detecta, sensible se encuentra a lo que sucede a su alrededor, y gracias a eso el apóstol Pablo determina que su vida está próxima a terminar y enfrentarse a la muerte, a pesar de nuestra confianza que los creyentes tenemos depositada en Dios. Tenemos que reconocer que es un tiempo y un momento crítico, un evento que sucede solo una vez en la vida, un evento al cual todos nos enfrentaremos más tarde o más temprano, un evento que pone fin a nuestra existencia física sin Cristo, para entonces abrir paso a nuestra existencia espiritual con Cristo y posteriormente, en el cumplimiento de las profecías de la Biblia, tener una existencia física y espiritual con Cristo. Pero, como se suele decir, esto es harina de otro costal. Es otro tema que tiene que estudiarse en otro contexto. Aquí la parte importante es la que estamos mencionando. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Durante 6 viernes hemos estudiado oraciones en tiempos de crisis. Personajes de la Biblia que fueron ante el Señor a clamar en momentos críticos, y cada uno de estos personajes nos ha enseñado un valioso ingrediente que nuestras oraciones deben incluir cuando ha llegado el momento de enfrentar nuestras propias crisis. Amados hermanos, qué difícil es enfrentar la muerte, a pesar de la certeza, de la firmeza de nuestras convicciones. Créanmelo, aquellos que hemos acompañado a personas en el hecho de su muerte, aún a pesar de su entera confianza en Dios, es normal que nuestra humanidad genere cierta incertidumbre, ese cierto temor de lo que pasará. Pero tranquilos, estando en Dios, las cosas son muy diferentes. Yo ya estoy para ser sacrificado. Hay algunos estudiosos que afirman que Pablo se encontraba preso cuando está escribiendo la carta a la iglesia en Filipos, y que posteriormente Pablo fue liberado para realizar un cuarto viaje misionero, así lo creen algunos, y posteriormente regresar a Roma, donde finalmente termina muriendo en el nombre de nuestro Salvador. Hay otros estudiosos que afirman que no, que el cuarto viaje misionero de Pablo no existió y que Pablo se encuentra aquí ya al final de su tercer viaje misionero, preso en Roma, como lo registra el último versículo del libro de Hechos, y posterior a ello, el apóstol Pablo simplemente sale de su prisión para ir a la muerte. Hay dos vertientes de interpretación, pero cualquiera que ésta sea,
La situación de Pablo es crítica, está en un momento de crisis. Yo ya estoy para ser sacrificado, ya se acerca el tiempo de mi partida. Hermanos, esta pandemia que estamos enfrentando a nivel global nos ha entregado tiempos críticos. Algunos nos encontramos ciertamente estables en nuestra condición de salud física, pero les aseguro que la mayoría de nosotros ya empezamos a padecer una fuerte carga por no tener en las manos los recursos que usualmente tenemos para generar los bienes que sirvan para el sustento de nuestros hogares. O tal vez algunos de nosotros, estamos yendo justamente viviendo al día, produciendo lo que se come al día. Y uno diría, caray, eso es excelente, pero inevitablemente eso hace que algunos otros compromisos no se atiendan y entonces las deudas se van acumulando y se empieza a generar una carga emocional que empieza a perturbar nuestro interior. No es fácil la situación que estamos viviendo. Los que somos padres de bebés pequeños sufrimos la incertidumbre de voy a tener lo necesario para sostener a un pequeño bebé en el momento de sus primeros meses, años de infancia, donde requieren tanta atención y a donde simplemente no se puede decirle a un bebé o a un niño pequeño no tengo comida. Sí, estamos viviendo un tiempo crítico. Tal vez no en una condición de muerte para algunos, aunque les aseguro que hay muchos para los cuales esta pandemia ha representado enfrentar a la misma muerte. Tal vez para ti, para mí no. O tal vez haya una infección que venga en camino para alguno de nosotros. Pero este es un tiempo crítico. Y es muy importante entender cómo se enfrentan las crisis, cómo se ora en tiempos de crisis, cómo se logra que las oraciones se conviertan en una fuerza que nos sostenga en medio de la crisis que estamos enfrentando. Ya hemos analizado la oración de Jesucristo, ya hemos analizado otras oraciones en los 6 viernes que nos han precedido y cada una de ellas nos ha enseñado algo. ¿Qué pues nos enseña la oración de Pablo? Ya estoy para ser sacrificado. Y después que Pablo nos pone en el contexto de la crisis que él está enfrentando, Pablo cierra su pensamiento con estas palabras que se han convertido a lo largo de los años en una expresión de confianza de todo el pueblo cristiano que ha poblado este planeta. Es más, muchos de nosotros podríamos repetir la expresión de Pablo de memoria sin dudarlo. ¿Lo podrías hacer? Estoy seguro que sí. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, ¿cómo pudo Pablo enfrentar su crisis y hacer que su clamor a Dios se convirtiera en algo que le permitiera estar por encima del momento crítico que el apóstol Pablo estaba viviendo? ¿Cuál fue esa herramienta? Bien sencillo, y de una manera muy simple yo te lo puedo expresar así. El apóstol Pablo está en su tiempo crítico, y cuando nosotros estamos en un tiempo crítico, ¿sabes qué es lo que nuestra naturaleza humana nos impulsa a hacer? Depositar nuestra mirada en el presente. El dolor, la crisis, la pandemia, la necesidad, el hambre es a veces tan fuerte que nuestra mirada se deposita ahí, en el problema presente, en el hoy. Nuestra mente no nos permite ver más allá de lo que sucede en la carga que nuestros hombros están llevando y que cada vez nos doblega más. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo trascendió a su condición del presente. ¿Sabes qué es lo que hizo Pablo? El apóstol Pablo puso su mirada y de inmediato él se ubicó allá, en lo que había después del presente. Pablo se ubicó en lo que estaba sucediendo después del hoy. Pablo pensó en qué estaría él haciendo una vez que la crisis hubiese terminado, a dónde llegaría, con quién estaría. Pablo no se limitó únicamente a ver la carga presente. Pablo puso su mirada en la recompensa futura. Por eso es que él pudo clamar: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Porque Pablo tenía la plena certeza de que todo el trabajo que él había hecho era suficiente para permitirle alcanzar las promesas que su amado Dios le había entregado. Hermanos, estamos en un tiempo de crisis. ¿Cómo sobrevivir a ellas? Mira mis manos. Aférrate, hermano.
afiánzate a las promesas de Dios y siente y piensa que todo lo que tú has hecho para tu Señor se convierten en el seguro de cosas que te permitirá vivir en ese futuro posterior a la crisis de tal forma que a Dios le puedas agradar. Ahora bien, entiendo que alguien puede sentirse preocupado porque en ese momento puede decir, pero ¿yo qué hago si yo no siento haber hecho nada como para tener la seguridad de descansar en las promesas de mi futuro? Si te sientes así, entonces manos a la obra. En Dios está el querer como el hacer. Una vez que termine la contingencia en tu país, regresa con plena certidumbre a tu congregación, sirve en tu iglesia, honra a Dios con tus obras de justicia. Demuéstrale al Señor que esta pandemia te convirtió en una mejor persona, en alguien que desarrolló una fe más fuerte, en alguien que hizo crecer su relación con Dios, en alguien que después de que pase esto va a ir a buscar a Dios, pero no solamente un par de horas el día domingo, lo va a ir a buscar con constancia, porque esta pandemia te enseñó que cuando se tiene hambre de Dios, solo en su presencia el alma se puede saciar. Yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Cómo se enfrentan las crisis, hermanos? Poniendo la mirada no en la carga del presente, sino en la promesa futura que se cumplirá. Que así sea. Mantengamos esta confianza y que esta pequeña meditación nos haya hecho reflexionar en cómo debemos orar cuando el tiempo de crisis llega a nuestra vida.